cansarse de él mismo también, ¿no? Yo creo que nunca mueren con los Como decía una murciana que vino a un taller, es muy cansino. No se cansa de él. El ego en sí es la idea del cansancio y del agotamiento. Pero es que el propio ego no puede cansarse porque el ego es una ficción, en realidad. Sin embargo, la mente que sostiene al ego, esa sí que se cansa. Esa sí que se cansa. Y es muy divertido porque realmente el ego no es nada sin el sostén de esa mente. La mente sostiene algo que le hace sufrir, le insufla vida, le insufla aparente poder, padece lo que eso que ella misma alimenta le hace. Y es un movimiento muy absurdo, pero claro, ¿qué pasa? Que es inconsciente. Por eso el curso no es otra cosa que volver consciente toda esta dinámica. Porque el que, imaginaos, estamos haciendo algo completamente absurdo y ridículo que podría mover a risa, pero lo estamos haciendo con la luz apagada. Si de repente prendemos las luces y nos descubrimos haciendo, ¿quién sostendría esa posición? Nadie. Por eso el curso es un camino tan absolutamente benevolente, a pesar de ser radical y a pesar de ser a pesar de no transigir, porque nos está llevando simplemente a darnos cuenta de lo que hacemos, de lo absurdo que es. El otro día en el taller también poníamos una imagen que es muy, muy, muy gráfica, y supongo que la habréis visto por ahí porque se ve, esas lucecitas que se ponen de noche por si te quieres levantar para ver algo, ¿no? Un enchufe con una bombilla, ¿no? Y entonces se ve esta bombillita como si fuera una persona intentando desenchufarse de la corriente, ¿no? ¿Habéis visto esa imagen? Es buenísima. Es buenísima porque ilustra justo lo que hace el ego. El ego pretende desenchufarse de la corriente y seguir teniendo la bombilla encendida, ¿no? Claro, y cuando vemos esa imagen y entendemos lo que nos está ilustrando, lo que nos produce es pura risa. Es risa. Con lo cual, esa idea locada de la que olvidamos reír, porque es así, sencillamente es una idea que de haberla considerado en los cabales, de considerarla en este momento, estando en presencia, completamente despiertos y lúcidos, nos mueve a risa. Una idea absolutamente imposible. También se utiliza en la analogía una ola disgregada del mar, ¿no? ¿Cómo podemos concebir una ola sin mar, sin agua? Ese es el disparate de creer posible la separación. Claro, porque muchas veces cuando hablamos de separación, esa mente, ego, se pone rápidamente a categorizar, ¿no? Yo, Dios. Me separé de Dios. ¿No? Ahora me estoy acercando mediante el perdón y estoy a tantos kilómetros, ¿no? De un objeto de otro objeto. No. Es la esencia. Es lo que el agua es a una ola. Así comprendemos que es absolutamente, si no nos hipnotizamos con el formato de pensamiento objetos, Dios, objeto grande, mayor, super objeto, del que yo, objeto pequeño, me separé. No. El agua y la ola. El agua y la ola. No hay búsqueda, ¿no? No hay, claro que voy a buscar. ¿Qué voy a buscar? La luz y el rayo de sol. Es que es algo diferente de la luz, el rayo. ¿Es posible que lo sea? ¿Es posible que haya rayos sin luz? ¿Olas sin agua? ¿Es posible que yo exista sin el amor?